Bienvenidos a todos. Vamos a comenzar ahora. Mi nombre es Luz Dondero. Yo trabajo aquí en CDP Latinoamérica y quiero darles a todos las bienvenidas. Y siguiendo nuestro conjunto de workshops, ahora tenemos la participación de E3, que es una de nuestras consultorías parceras, nuestras consultorías socias aquí en CDP, que ayuda a empresas, ciudades y regiones con asuntos relacionados o asuntos técnicos relacionados con cambio climático, seguridad hídrica y también bosques. Entonces, quiero dar la palabra ahora a Vanessa. Bienvenida, Vanessa. Y vamos a comenzar entonces nuestro workshop. Tenemos también aquí si ustedes quieren hacer algunas preguntas, lo pueden hacer a través de nuestro chat. Bienvenida, Vanessa. Hola, Luz. Muchísimas gracias por la invitación a este webinar. De igual manera, le damos la bienvenida a todas las personas que están conectadas y que muy amablemente nos están escuchando. Me voy a presentar muy brevemente y procedo a presentar mi presentación también para iniciar con este breve webinar. Bueno, pues mi nombre es Vanessa Ortega, yo soy coordinadora comercial de la empresa E3, consultora ambiental. Nosotros somos al día de hoy Service Partner de la iniciativa CEP para México y somos especialistas en cambio climático y estrategias corporativas. Justamente en este contexto es que nos gustaría presentar el tema de estrategias corporativas net zero, que pensamos puede ser de mucho valor para los asistentes que nos están escuchando. Voy a compartir mi pantalla y me indican por favor si logran verla correctamente, por favor. Sí, ya lo estamos viendo. Excelente, muchas gracias. Bueno, me gustaría poder presentarles un poco a grandes rasgos cuál es el contenido de nuestra presentación. Nos gustaría hablar principalmente sobre las estrategias net zero y cuál es la diferencia con otras iniciativas u otros marcos metodológicos como es la carbono neutralidad. Posteriormente hablaremos sobre la iniciativa Science Based Targets, SBTI, que es básicamente el marco metodológico que nos ayuda a desarrollar este tipo de estrategias a nivel corporativo. Hablaremos un poquito sobre las generalidades de este marco metodológico, cuál es la ruta sugerida dependiendo del tipo de empresas que desean adherirse a esta iniciativa. Posteriormente, les platicaremos acerca de cómo es que dentro de nuestra consultora, dentro de E3, es que nosotros hemos apoyado y hemos guiado a las empresas hacia una ruta para la acción climática. Y finalmente tendremos un breve espacio para que por favor se sientan libres de hacer los comentarios o las preguntas que les vayan surgiendo a lo largo de esta presentación. Bueno, primeramente nos gustaría simplemente hacer la distinción entre dos marcos metodológicos diferentes que normalmente se pueden llegar a confundir, lo que es el término net zero y la carbono neutralidad. Bueno, una de las principales diferencias entre estos dos términos es que pues el término de net zero principalmente se basa en lograr que las empresas puedan reducir sus emisiones de tal manera que a nivel global podamos alcanzar un equilibrio entre las emisiones que pues tal cual que son emitidas hacia la atmósfera y la capacidad misma que tiene nuestro planeta por absorber estas emisiones y llegar a un equilibrio. A esto nos referimos con el término net zero. Por otro lado, la carbono neutralidad se basa en un estándar un poquito diferente y que en esta presentación no vamos a ahondar tanto. Sin embargo, es importante hacer esta distinción, ¿no? Para saber hacia dónde es que nuestra empresa se quiere
pues profundizar, hacia dónde la empresa quiere profundizar. En este caso, la carbono neutralidad pues se basa en el estándar PAS 2060, que tiene ciertas particularidades. Es un enfoque que puede ser tanto a nivel corporativo como también por producto, y lo que nos indica o la diferencia principal es que este estándar nos va a poder permitir compensar de alguna manera las emisiones de nuestra empresa o de uno de nuestros productos, y se puede realizar y se puede recertificar año con año. Vamos a decir que pues es un poquito menos ambicioso y pues es diferente, ¿no?, de lo que vamos a hablar principalmente en esta presentación. Muy bien. ¿A qué se refiere la iniciativa Science Based Targets? Actualmente muchas empresas están adhiriendo, ¿no? Es una iniciativa que está creciendo también de manera muy, muy acelerada. Pero bueno, ¿a qué se dedica esta iniciativa? Para ponernos un poquito en contexto y hablar sobre el antecedente de por qué se creó esta iniciativa, me gustaría platicarles que a lo largo del tiempo muchas empresas han tratado de establecer un compromiso en materia de cambio climático. Existen diferentes estándares, han habido también precursores de esta iniciativa, y una vez que pues diferentes iniciativas a nivel internacional, en este caso CDP, WRI, WWF, se dieron cuenta que no teníamos un marco que pudiera ser homogéneo y poder realmente establecer objetivos basados en ciencia, como lo dice su nombre, para que las empresas realmente pudieran establecer una ambición climática que no fuera de alguna manera arbitraria, sino que estuviera relacionada con el sector al que cada empresa pertenece y evidentemente alineada a los esfuerzos que se tienen que hacer a nivel global para poder limitar el aumento de la temperatura a no más de 1.5 grados centígrados. Es así como nace esta iniciativa y tiene ese objetivo principalmente: poder ser un marco que las empresas puedan seguir, que sea aceptado a nivel internacional y esté sobre todo fundamentado en hechos científicos. ¿A qué hechos científicos nos referimos? A todo el marco científico que nos provee, en este caso, el Panel Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático de la ONU, el IPCC. Y como les comentaba, una vez que se crea este marco, el objetivo es limitar el aumento de la temperatura por debajo del 1.5 grados centígrados. Como les decía, esta iniciativa está creciendo cada vez más. Cada mes incluso hay nuevas empresas que se están comprometiendo sobre este marco metodológico. Al día de hoy tenemos alrededor de 3.865 empresas que ya están tomando medidas y que están alineadas a este marco metodológico. Son 1.834 empresas que ya tienen objetivos basados en ciencia que han sido aprobados, 1.423 que ya tienen compromisos net cero y que más adelante vamos a platicar también un poquito de pues a qué se refiere el tema de la ambición climática. Específicamente en Latinoamérica tenemos alrededor de 116 empresas comprometidas con SBTi a lo largo de 10 países de Latinoamérica. Tenemos 34 empresas con objetivos que hayan sido aprobados. Esto bajo una revisión que hace el equipo de SBTi de los objetivos que las empresas someten. Hay un proceso del cual también vamos a hablar un poquito más adelante. Y 23 de estas empresas son mexicanas y están ya comprometidas. Por otro lado, 6 empresas que ya tienen los objetivos aprobados. ¿Cuál es la diferencia entre una empresa comprometida y una empresa que tiene objetivos aprobados? Las empresas comprometidas son aquellas que ya emitieron una carta compromiso y son aquellas que pues su objetivo se encuentra actualmente en proceso de validación. 6 empresas son las que ya lograron
por así decirlo, ser sometidos a ese proceso de evaluación del objetivo y efectivamente Science Based Targets decidió aprobar ese objetivo que las empresas sometieron a validación. Me gustaría hacer algunas consideraciones sobre las estrategias a nivel corporativo. En primer lugar, esta estrategia y el nivel de ambición es definida por cada una de las empresas, ¿no? Cada empresa, dependiendo del sector al que se dedique, dependiendo de las condiciones en las que actualmente se encuentra, es que va a poder definir esta estrategia. SBTi lo que hace es proveer un marco metodológico que sirve de guía a nivel técnico y que va a depender evidentemente de una línea base. Esta línea base es el inventario de gases de efecto invernadero de las empresas, ¿no? Y por otro lado, en E3 sugerimos que el proceso que decida realizar la empresa sea ordenado y que evidentemente esté sujeto a una serie de pasos o a una ruta que nosotros llamamos ruta hacia la acción climática corporativa, de la cual me gustaría hablar en este momento. Cada empresa que en este caso que asesora y apoya, así como nosotros, al sector corporativo, tiene una ruta que es la que se sugiere, ¿no? Que se sigue. En este caso, quisiéramos hablar de la nuestra y con la cual hemos tenido buenos resultados en este camino hacia la acción climática corporativa. ¿Cuál es el paso número 1? Y ya lo mencionaba en la slide anterior. Tenemos que desarrollar inventarios de gases de efecto invernadero para las empresas. Tenemos 3 alcances. Me parece que hace algunos meses también hablamos ya y profundizamos acerca de los inventarios de gases de efecto invernadero a nivel corporativo y cuáles son los pasos generales para poder desarrollarlos. Tenemos los alcances 1 y 2, que vienen siendo, el alcance 1 se refiere a las emisiones directas que se producen por las mismas operaciones de las compañías. Las emisiones alcance 1 y 2 se dividen en 2 tipos de fuentes. Esto a manera de recordatorio, tenemos fuentes fijas, que vienen siendo todas aquellas que están asociadas a un consumo de combustible dentro de la empresa, y que, como su nombre lo dice, son fijas y se encuentran dentro de las instalaciones de la empresa, y las fuentes móviles, que en este caso, como también su nombre lo indica, son las emisiones asociadas a una flotilla vehicular o a vehículos de carga, montacargas y todo aquel vehículo que también está asociado a un consumo de algún combustible. Por otro lado, tenemos las emisiones alcance 2, que están asociadas al consumo de energía de las empresas. Y finalmente tenemos las emisiones alcance 3, que estas emisiones tienen también ciertas particularidades y ciertos retos también cuando se hace el cálculo, ya que se refiere a las emisiones de las empresas que se dan de manera indirecta por las operaciones y que se les llama, se hacen puertas afuera de las compañías. Tenemos 15 actividades o 15 categorías para las emisiones alcance 3 según el GHG Protocol, que es el marco metodológico que nos ayuda a hacer el cálculo de estas emisiones. Tenemos emisiones alcance 3 aguas arriba y que están asociadas a todas las actividades antes de nuestro proceso productivo, es decir, las que están asociadas con nuestros proveedores. Y tenemos actividades también aguas abajo, que vienen siendo todas las que están relacionadas con nuestros clientes y el uso que se le da a nuestros productos y a nuestros servicios. Lo que nosotros desarrollamos normalmente pues es muy a grandes rasgos el proceso para desarrollar un inventario de gases de efecto invernadero es hacer una solicitud a la empresa de los datos de actividad y toda la documentación que necesitamos para hacer el cálculo de estas emisiones.
Se hace también una visita al sitio. Esto es muy importante porque a nosotros como consultores nos permite conocer cuáles son las actividades principales de la empresa y también a identificar todas las fuentes de emisión pues dentro de las instalaciones de la empresa. Una vez que se hace esa visita, procedemos a hacer un cálculo que se basa, como les decía, en este estándar internacionalmente aceptado, que es el GHG Protocol. Derivado de este proceso de realizar los inventarios de GI, nosotros obtenemos un reporte del inventario de gases de efecto invernadero. Normalmente los inventarios alcance 3 requieren de procesos pues más robustos para poder obtener muchas veces la información que se necesita para tener una línea base adecuada. A veces podemos hablar incluso de 2 o 3 ciclos de actualización de los inventarios de emisiones alcance 3. Una vez que las empresas tienen estos inventarios desarrollados, que ya tenemos un índice de materialidad menor al 5%, el índice de materialidad se refiere al porcentaje de error permitido por un tercer acreditado, que en este caso pues puede verificar, ¿no?, este tipo de instrumentos. Una vez que se tiene un porcentaje de error bajo y se ha hecho el cálculo año con año, podemos proceder a iniciar, por así decirlo, como tal una estrategia de cambio climático corporativa bajo el marco metodológico de SBTI. En este caso, SBTI nos provee de diversas herramientas que las empresas pueden utilizar dependiendo incluso de su sector. Tenemos guías sectoriales que nos van indicando cómo es que las empresas tienen que desarrollar el cálculo de sus metas climáticas. SBTI nos da 2 horizontes, el horizonte a corto plazo, que es para el año 2030, y el horizonte a largo plazo, que es para el año 2050. Anteriormente, SBTI nos daba un poco más de margen en cuanto a las reducciones esperadas para las empresas, derivado pues de la última COP y derivado de por así decirlo, la ambición que cada vez es más grande en materia de mitigación de gases de efecto invernadero, es que Science Based Targets ha definido que las empresas solamente pueden alinearse a un escenario del 1.5 grados. ¿Esto qué quiere decir? Que para el año 2050 el SBTI exhorta, ¿no?, de manera pues enérgica, por así decirlo, que las empresas tienen que llegar a un net cero. ¿Esto qué quiere decir? Que dentro de su trayectoria de descarbonización tienen que alcanzar hasta un 95% de las reducciones de sus emisiones. Alcances 1 y 2, y también para las empresas que tienen emisiones alcance 3 mayores al 40% del total de sus emisiones, requieren también establecer objetivos igual de ambiciosos para su cadena de valor, como les comentaba, tanto proveedores como clientes. En este marco metodológico tenemos diversas herramientas, las cuales están a disposición de las empresas y de todas las personas que desean adentrarse más en el tema. Tenemos algunas calculadoras, evidentemente checklist, ¿no?, de la información que requiere SBTI para poder desarrollar las rutas de descarbonización, entre otro tipo de materiales. Uno de los que a mí me gustaría resaltar en este momento y que para nosotros ha sido una guía y evidentemente para las empresas que asesoramos es el estándar Net Zero, que tampoco tiene mucho tiempo de haber sido publicado por Science Based Targets, pero que nos da muy buena luz y muy buenas, una ruta muy adecuada para poder llegar a establecer este tipo de metas climáticas. Ahora, quisiera mencionar que Science Based Targets te dice cuál tiene que ser tu ambición climática y hasta dónde tiene que llegar la mitigación de tus emisiones. Sin embargo, este marco metodológico no te exige de alguna manera
que tú les digas, ¿no? O comuniques cómo vas a llegar a, pues a esas emisiones o a esas reducciones que tú estás definiendo con base en su marco metodológico. Es por ello que nosotros hemos definido el siguiente paso como el desarrollo de un portafolio de carbono. ¿A qué se refieren los portafolios de carbono? No es más que el análisis en términos financieros y de factibilidad técnica para determinar cuáles van a ser esas medidas que las empresas tienen que implementar para lograr las reducciones que Science Based Targets está solicitando. En ese sentido, nosotros utilizamos un marco metodológico también de la ONU, que es el Mecanismo de Desarrollo Limpio, el MDL, y que nos permite hacer esta evaluación que yo les comentaba mediante curvas de costos marginales de abatimiento. Estas curvas, que evidentemente también son implementadas por equipo especializado, ¿no? de nuestro equipo de consultores en materia de economía ambiental, y que complementan evidentemente a nuestro equipo técnico, es que logramos construir este tipo de curvas. Y es muy importante la información que se deriva de este tipo de análisis en materia, como decía, técnica, pero también económica y financiera. ¿Por qué? Porque nos ayuda a decirle a los tomadores de decisiones de las empresas cuáles son esas medidas más costo-beneficiosas, y no únicamente en términos técnicos y financieros, sino que incorporamos lo que tiene que ver con la mitigación asociada a cada una de esas medidas. Estos portafolios de carbono nosotros los desarrollamos en dos horizontes, como ya comentaba. Primero, para el año 2030, para el 2030, que SBTI lo maneja como a corto plazo, y que normalmente se esperan reducciones entre el 40-45% de las emisiones totales. Y luego tenemos que desarrollar evidentemente un portafolio para el largo plazo, que es para el año 2050, donde este tipo de medidas deben de ser todavía pues más agresivas, por así decirlo, siempre y cuando, y esto es bien importante, no se comprometa de ninguna manera la viabilidad del negocio. Lo que nos dice, y un mensaje muy importante de SBTI, es que no se tiene que comprometer en ningún momento la operación misma del negocio, sino que todas las medidas que la empresa puede tomar son pues de inversión, y sobre todo que puedan generar ahorros a corto, mediano y largo plazo, ¿no? Hay, por ejemplo, algunas medidas como por ejemplo cambiar la flota vehicular de vehículos, en este caso que utilizan combustibles fósiles, por vehículos híbridos o incluso vehículos eléctricos, y sabemos que es un ejemplo de medida que a largo plazo va a tener beneficios o va a traer beneficios para la empresa. En este caso se van a derivar pues cierto tipo de ahorros económicos. Eso es lo que nosotros buscamos y es lo que nos permite analizar este tipo de instrumentos, como lo son las curvas MAC, y que se pueden visualizar posteriormente en un portafolio de carbono a nivel corporativo. Una vez que nosotros ya pasamos por este proceso de hacer un diagnóstico, de determinar cuáles son las metas climáticas de las empresas, de desarrollar un portafolio de carbono corporativo que nos va a decir cómo vamos a cumplir esas metas a las cuales nos estamos comprometiendo, pasamos a un cuarto paso, que es el reporte y la divulgación de los temas climáticos de la empresa. En este caso, se utilizan normalmente plataformas a nivel internacional como lo es CDP, porque como les comentaba al inicio, CDP también ha sido fue una de las iniciativas que promovió el desarrollo de una metodología de objetivos basados en ciencia y que al final del día son complementarias. SBTI nos dice cómo realizar y calcular estas metas, y CDP es un instrumento
que nos ayuda a reportarlo año con año frente o de cara a nuestros stakeholders. En este caso, los principales agentes que están preocupados y ocupados sobre el desempeño climático de las empresas pueden ser, en este caso, algunos clientes, ¿no? Clientes grandes que ya están tanto adheridos a la iniciativa de SBTI y que ya están reportando a CDP y que invitan a toda su cadena de valor para hacer una cadenita y que cada vez más empresas puedan desarrollar una estrategia de cambio climático corporativo, así como son también los inversionistas, ¿no? Que creo que en este caso son pues de los principales interesados en conocer esta información y cómo las empresas de alguna manera se están adaptando de cara a lo que viene en los siguientes años en materia climática. Me gustaría hacer una particularizar, ¿no? Un poco sobre las rutas que se tienen para hacer la adhesión oficial a la iniciativa de Science Based Targets. Tenemos dos rutas principales y estas se dividen dependiendo del tamaño de la compañía. Para las grandes compañías, SBTI nos informa o nos sugiere una ruta estándar, que la voy a explicar muy a grandes rasgos a continuación, y también tenemos una ruta, para lo que ellos llaman pequeñas y medianas empresas, pymes. En este caso, SBTI define a una pyme como una empresa independiente, no subsidiaria y con menos de 500 empleados. Esto me gustaría comentarlo porque el desarrollar una estrategia corporativa no únicamente tiene que ser para esas grandes compañías y excluir de alguna manera a los pequeños negocios. Esto lo que nos indica es que las estrategias son para cualquier tipo de empresa, independientemente del tamaño e independientemente del sector, aunque evidentemente el proceso es diferente. Para las grandes compañías es un poco más largo porque el equipo de SBTI tiene que hacer una revisión de los objetivos que se están sometiendo a validación. Y para las pymes, pues esta ruta se le llama una ruta simplificada, ¿no? En donde ya hay rutas de descarbonización predeterminadas y únicamente pues la pyme se tiene que adherir a una u a otra. Es bastante más sencilla y también en términos de tiempo es más corta. La ruta estándar para empresas de más de 500 empleados tiene que ver con 5 pasos que nos marca SBTI. El primero tiene que ver con establecer un compromiso. Este compromiso se hace mediante una carta que la empresa tiene que firmar y que tiene que enviar, en este caso, al equipo de SBTI, en donde tal cual está comunicando que se está comprometiendo frente a la iniciativa, ¿no? El segundo paso, como tal, es la aplicación de todo el marco metodológico de SBTI, es decir, el desarrollo mismo, el cálculo mismo de las metas. Para poder calcular estas metas, repito, tiene que ver con el sector en el que se encuentra la empresa y la ambición climática que posee esta empresa. Finalmente, con la ruta o el escenario al que se está adhiriendo, que en este caso les recordaba o les decía que tiene que ser el de 1.5 grados por la urgencia climática que actualmente tenemos. El siguiente paso tiene que ver con el envío de las metas climáticas en la plataforma de SBTI. Para ello hay un sistema de citas que se tienen que agendar, ¿no? Incluso se recomienda que se empiece a hacer un par de meses antes de que la empresa quiera hacer el envío de sus objetivos, dado que por la demanda han habido pues algunas saturaciones incluso dentro de la plataforma. Por eso se les recomienda que si ustedes ya están en ese momento, hagan la cita para hacer el envío de los objetivos un par de meses antes. Por otro lado, y una vez que ya se han validado los objetivos, se le pide a las empresas que sean comunicados. En este caso, se puede hacer mediante la página web
de la empresa misma. Se puede hacer también mediante los reportes de sustentabilidad de la empresa. Y evidentemente, una vez que los objetivos son validados y la empresa se ha comprometido, en la página de SBTi nos es posible visualizar el nombre de las empresas y en qué momento se encuentran, si ya están comprometidos, si ya están validados, y también a cuál es su ambición climática. Y finalmente, SBTi nos solicita que divulguemos nuestros objetivos. En este caso, se solicita que sea a través de plataformas como SDP, año con año, y por supuesto que cada año también se actualice el inventario de gases de efecto invernadero en los 3 alcances para ir viendo cuál es esa evolución y si efectivamente después de implementar las medidas que están en nuestro portafolio de carbono, vamos a ir reduciendo de manera gradual nuestras emisiones hasta cumplir con los objetivos que nos estamos determinando. Otro punto importante que me gustaría comentar es que cada 5 años las empresas deben hacer una evaluación de estos objetivos, dependiendo si hubieron o no hubieron cambios en el negocio o directamente en las fuentes de emisión de las empresas, para saber si se tiene que hacer un nuevo recálculo o si seguimos por la misma trayectoria de descarbonización y simplemente pues seguimos, ¿no?, con la implementación de las medidas y con esta ruta hacia la mitigación de nuestras emisiones. Por otro lado, y esto se relaciona de alguna manera con el reporte que CDP, la iniciativa CDP también nos solicita, hay algunos estudios complementarios, ¿no?, que son de alguna manera importantes para poder complementar, ¿no?, la estrategia de cambio climático de las empresas. Hay un estudio que igual me gustaría hacer un especial énfasis, que es el estudio de riesgos y oportunidades climáticas. Este se basa en una metodología, en recomendaciones del TCFD, que nos indica el cómo la empresa va a identificar los riesgos climáticos a los que está expuesta de cara a riesgos hidrometeorológicos, ¿no?, que pueden ser, por ejemplo, sequías, huracanes, inundaciones, que de alguna u otra manera pueden poner en riesgo el mismo negocio, ¿no? Y cómo estos riesgos se pueden convertir y capitalizar en oportunidades, en otro tipo de enfoques y medidas que las empresas pueden utilizar para, repito, identificar riesgos, mitigarlos y a su vez materializarlos en oportunidades. Este tipo de estudios son muy importantes porque también ayudan a la toma de decisiones de las empresas y nos permiten saber en términos financieros cuáles pueden ser esas potenciales afectaciones y cómo poder mitigarlas. Tenemos otro tipo de estudios complementarios que también, dependiendo del tipo de empresa, dependiendo de sus necesidades, podemos hacer para complementar la estrategia de cambio climático, como lo es una estrategia hídrica, ¿no? Y que esto aplica mucho también para las empresas que están obligadas de alguna manera a realizar el cuestionario de seguridad hídrica SDP. Tenemos otro tipo de estudios como son los due diligence ambientales, ¿no?, que nos permiten identificar otro tipo de áreas de oportunidad para las empresas en materia ambiental, no únicamente en términos de cambio climático, sino en general. Otros estudios, por ejemplo, como lo es el ecoetiquetado para algunos productos o servicios que de alguna manera están mejorando o que están reduciendo el impacto ambiental asociado en su producción o en su uso, ¿no? Este es un estudio que también nos han solicitado mucho, o bien análisis de ciclo de vida, ¿no? Que pues este tipo de estudios también nos ayuda mucho a hacer el cálculo de la huella de carbono a lo largo de todo el ciclo de vida y complementarlo no solo con la huella de carbono, sino con otro tipo de huellas, ¿no?, que es en general la huella ambiental. Y bueno, con esto doy cierre a nuestra participación y me gustaría pasar a este breve espacio de dudas y comentarios para que en caso de que tuvieran pues algo que comentarnos o en algo que quisieran que pudiéramos
hacer un mayor énfasis, con muchísimo gusto lo hacemos. Muchísimas gracias, Vanessa. Aquí tenemos sí una pregunta. ¿Podrías, por favor, darnos detalle del nombre del documento de TCFD para la evaluación de riesgos climáticos? Sí, claro que sí. En internet lo pueden buscar tal cual como recomendaciones del TCFD o TCFD Recommendation. Y es el primer documento que van a encontrar. De igual manera, si gustan, se los podemos hacer llegar por correo a través de CDP, pero es el documento de recomendaciones del TCFD. Ok. No sé si alguien más quisiera hacer o escribir sus preguntas. Tenemos aquí el chat para que puedan hacer sus preguntas o comentarios. Estamos, estamos aquí disponibles. Muy bien, ahora tenemos la participación de casi 40 personas, 36. Bueno, si no tenemos más preguntas, quería agradecerte entonces, Vanessa, por tu participación y agradecer principalmente a todos los que nos han acompañado en este workshop y los esperamos en el próximo. Estaremos comunicando nuestros próximos eventos. Vamos a compartir con todos los participantes esta grabación y también los slides. Entonces, quédense atentos para las nuevas noticias. Y buenas tardes. Muchísimas gracias, Vanessa, por tu participación a E3 y agradezco Gracias, también pues, la perdón, creo participación que de hay todos. un par de preguntas. No Sí, sé si solo llegaron las vea aquí. yo. Perdón No, por no. interrumpir. Sí, no, felizmente que interrumpiste, acaban de entrar aquí. Aquí dice, ¿alguna ruta para estudiar la forma de calcular? Opa, creo que no terminó. Vamos a leer la próxima. Cuando se habla de net zero, entiendo, no se contempla la participación en proyectos como CAR o Verra. ¿Eso estaría en el país? Sí, Creo que muchas sí. gracias, Jasmine, por la pregunta. Es bastante interesante y es una duda común que también nos han expresado. SBTI te da un tope para poder hablar de compensaciones. En este caso, los proyectos forestales de CAR o Verra se limitan únicamente hasta poder compensar un 5% de las emisiones totales de la empresa. Para otro tipo de estándares, como lo es el PAS 2060 y lo que hablábamos de carbono neutralidad, estos proyectos sí te permiten el poder compensar un porcentaje mayor de las emisiones de la empresa. Para SBTI tenemos un límite únicamente del 5%. Sí se pueden tomar en cuenta, pero es hasta un 5%. Esto es principalmente porque lo que busca SBTI es maximizar la mitigación de las empresas, digamos dentro de o asociadas, las emisiones asociadas a sus operaciones. Es por eso que únicamente se limita al 5%, pero sí es posible el utilizar o implementar proyectos en materia forestal. También tenemos aquí la pregunta de Berta. ¿Cuál es el horizonte de tiempo para cumplir los objetivos de net zero? Sí, muchas gracias por la pregunta. En este caso, SBTI te pide que sea al 2050. Es decir, que tú para el 2050 puedas reducir a alrededor del 95% del total de tus emisiones para poder comprometerte con un objetivo net zero. Karina pregunta, ¿cuál es la calculadora para net zero? Existen diversos materiales que pueden encontrarlos directamente en la página de SBTI y efectivamente hay una calculadora en formato Excel en donde
te solicitan algunos datos de las emisiones de la empresa, alcance 1, 2 y 3, y con ello se puede hacer el cálculo preliminar que tendrían de sus objetivos net zero. Gracias, Vanessa. Aquí tenemos también la pregunta de Diana. Estuvimos revisando la SBTI para la parte de compromiso. No encontramos nuestro sector, que es manufactura automotriz. ¿Qué se podría hacer? Sí, claro. Existe una ruta intersectorial que se puede también aplicar para todas aquellas empresas que no se identifiquen exactamente en algún sector o subsector, o bien cuyas guías y metodologías específicas todavía se encuentran en desarrollo. Entonces, la sugerencia que nosotros podríamos hacer es que utilicen esta guía intersectorial o la ruta intersectorial, que es igualmente válida para SBTI. Bien, exactamente. Y tenemos también la pregunta de Yasmin. Para nuestros reportes GHG, en los 3 alcances, ¿cuánto es el lapso de tiempo recomendable para la línea de base y posterior establecimiento de objetivos? Sí, para desarrollar una línea base se recomienda que sea 1 año completo de las operaciones. Esta línea base normalmente se define, o el año base se define en coordinación con la empresa, y la única recomendación es que sea 1 año donde haya información completa y que sea representativa para las actividades del negocio. Una vez que se ha determinado cuál es ese año base, es el que se va a tomar para hacer la ruta de descarbonización. Excelente. Y aquí tenemos, bueno, la pregunta de David. ¿Cuánto tiempo puede llevar el desarrollo de una estrategia net zero corporativa? Sí, muchas gracias. Esto va a depender un poco de cada una de las empresas y del avance con el que ya cuenten. Hay empresas que llevan cuantificando sus emisiones de gases de efecto invernadero durante varios años y que únicamente requieren fortalecer algunos procesos, por ejemplo, para su alcance 3. Para estas empresas que ya tienen un avance considerable, una estrategia corporativa puede llevar entre 6 meses hasta 1 año, dependiendo y también dependiendo de cuál es el alcance de toda la estrategia que ellos quieran desarrollar. Pero tienen que ser procesos, y es algo importante comentarlo, que van a estar siendo sujetos de actualización año con año en función de los resultados de sus inventarios, y que cada 5 años esta estrategia tiene que revisarse y replantearse para ver si van bien o hay que hacer algunos cambios en el camino. Excelente. Muchas gracias, Vanessa. Bueno, creo que leímos todas las preguntas. Tal vez la de Alejandra, ¿cuáles serían las ventajas más importantes para mi empresa al comprometerme con una estrategia de net zero? No sé si respondemos esa. Sí, claro que sí, y es también una muy buena pregunta. Para las empresas que deciden hacer la adhesión oficial a Science Based Targets, pues de primer momento podemos decir que se están anticipando de alguna manera a la regulación que eventualmente a nivel internacional y a nivel nacional pues va a empezar a permear en el tema. Otra de las ventajas es que pueden desarrollar proyectos e identificar proyectos que a la larga generen ahorros para las empresas, y pues al final del día creo que también tiene mucho que ver sobre el posicionamiento, las ventajas competitivas y el cómo es que las personas, obviamente los consumidores, los clientes y todos los stakeholders se relacionan directamente con la empresa, y cómo se visualiza la empresa pues de cara a todos sus stakeholders, ¿no? En general. Excelente. Bueno,
parece que entró una nueva pregunta. La última, de Karina. ¿Existen organizaciones gubernamentales que apoyan a las empresas para lograr el net zero? En este caso, quienes apoyan a las empresas para alcanzar estos objetivos y desarrollar el cálculo y todos los procesos, son empresas consultoras como nosotros, ¿no? Como E3, y como tal la página SBTI también tiene muchos materiales, ¿no? Y cursos, webinars, hay mucha información para que las mismas empresas puedan irse involucrando cada vez en estos temas. Y por supuesto, si llegan a tener ustedes alguna otra duda en algo que podamos apoyarles para desarrollar estas estrategias, para hacer el cálculo de sus objetivos o el seguimiento mismo de las estrategias, con muchísimo gusto pueden, en este caso, enviarnos un correo, una llamada, y estaremos en la mejor disposición de apoyarlos con todas las dudas que tengan. Excelente. Bueno, ahora sí creo que leímos a todos. Muchas gracias. Aquí en el chat pueden ver, gracias por la presentación. Felicidades, excelente charla. En fin, yo quiero agradecer a todos por su presencia. Como siempre, estamos muy contentos de recibirlos. Y también a nuestro invitado E3, Vanessa, muchísimas gracias por la presentación. Y a todos una buena tarde y un buen trabajo. Hasta la próxima. Muchas gracias, Luz. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Que estén muy bien. Sí, hasta la próxima.